grandes descubrimientos de la arqueología. Hubo en la antigüedad un reino que nació y prosperó gracias al comercio y a la producción de especias raras y muy solicitadas. Incienso, mirra, esencias de sublime perfume. Esta es la historia de la región de Saba, de su legendaria reina, de un pueblo que prosperó gracias a su afortunada situación geográfica y al aprecio que los habitantes de las riberas del Mediterráneo sentían por sus productos. La historia de su declive, debido a un descubrimiento científico y a la implantación del cristianismo. Un pueblo y una región que los romanos llamaban Arabia Felix. Este es uno de los mercados de Saná, la capital del Yemen. Aquí, como en cualquier otra parte del mundo, se venden y se compran mercancías de todo tipo que proceden de los más diversos países y que producen riqueza, como por otra parte ha hecho siempre el comercio en todos los tiempos. Al igual que los yemeníes, ninguno de nosotros se pregunta el trabajo que ha costado hacer llegar hasta nuestra casa las mercancías que consumimos cotidianamente a bordo de aviones, barcos mercantes o camiones. Pero piensen en los esfuerzos que debían hacerse para transportar las mercancías hace 2.000 o 3.000 años, cuando los únicos medios con que se contaba eran pequeñas embarcaciones, asnos, caballos, bueyes o camellos, como en Asia. Y sin embargo, la importancia de las rutas de las caravanas fue tal que llegó a modificar la historia de muchos pueblos. Veamos las principales en este mapa. Eran itinerarios de miles de kilómetros, obviamente accidentados, por los que caravanas cargadas de mercancías de todo tipo iban y venían a lo ancho de todo el mundo entonces conocido. La ruta más larga era la de la seda, que hacia el siglo III a.C. partía de Luoyang, en China, y llegaba hasta Asia Menor y Macedonia. En el primer milenio antes de Cristo, los fenicios partían de Cartago e iban hasta Bretaña a buscar estaño, mineral que más tarde, tanto los romanos como los griegos, importaron para obtener el bronce, indispensable para la fabricación de armas y objetos diversos. Debía ser una auténtica aventura seguir la vía fluvial del Nilo, a través de la cual los egipcios importaban oro, marfil y pieles de animales procedentes de Sudán. Por su parte, los cartagineses atravesaban Mauritania siguiendo la ruta del oro para ir a buscar ese metal precioso a Senegal. Desde el actual Cantón y el Golfo de Bengala, partía la ruta de las especias, que los mercaderes recorrían atravesando el mar de Omán para luego ascender hasta Alejandría y desde allí hasta Roma. Pero 4 o 5 siglos antes, esta ruta se detenía en la región de Saba, de donde partía otra importantísima ruta de caravanas, denominada Ruta del Incienso. Los actuales mercaderes de Saná son, por lo tanto, descendientes de aquellos pueblos que supieron conseguir con el comercio de especias y la producción de incienso la riqueza que convirtió el reino de Saba en un lugar misterioso y legendario. El motor de este comercio era el dromedario, animal originario de Arabia. Puesto que es un animal que necesita poca agua, el dromedario permitía recorrer las rutas que atravesaban los desiertos de la península arábiga, como el terrible Rub al-Khali, facilitando el crecimiento y la prosperidad de los sabeos y de los nabateos de Petra, otra mítica ciudad caravanera, punto final de la ruta del incienso. Los romanos llamaron a esta región Arabia Felix. En realidad, con este nombre tan evocador, era como habían rebautizado el legendario reino de Saba, que para ellos representaba Arabia. Pero, ¿por qué Félix?
feliz. De las ciudades de ese reino llegaban a Roma las esencias que servían para hacer los perfumes, las especias exóticas, el incienso, muy utilizado tanto en las iniciaciones religiosas como para perfumar las casas, y la mirra, que entonces se usaba sobre todo como medicina. Siendo así, ¿qué otra imagen podían tener los romanos del pueblo que producía y comercializaba tales alegrías de la vida, sino la de un pueblo feliz? Pero, ¿quiénes eran los artífices de tal éxito? ¿Quiénes eran realmente los sabeos? Para saberlo, debemos hacer un largo viaje partiendo de Saná, la perla del Yemen. En su rico museo arqueológico están expuestas valiosas piezas que nos ayudarán a descubrir las raíces de estas gentes. Según la tradición, la ciudad fue fundada por Sem, hijo de Noé, que la llamó Medinat Sem, ciudad de Sem. Más tarde, su nombre pasó a ser Hazal, tal como la Biblia señala, y por último, Saná, la fortificada. Nómadas en un principio, en torno al cuarto milenio antes de Cristo se formaron nuevas estructuras sociales que propiciaron la estabilidad y, en consecuencia, el poblado, y se difundieron la agricultura y la ganadería. En las zonas más favorecidas por la geografía y el clima nacieron núcleos habitados. En el siglo XII a.C. se introdujo una nueva cultura, originaria tal vez de la denominada Media Luna Fértil, es decir, de Jordania Oriental e Irak Meridional. Fueron precisamente los recién llegados quienes impusieron el uso del dromedario, provocando con ello que la región asumiera un papel fundamental en la conexión entre China e India por una parte y los pueblos del Mediterráneo por otra. Retrocedamos hasta el año 1000 a.C. aproximadamente. 4 reinos coexistían a lo largo de las rutas comerciales disputándose su dominio. El más importante de ellos era, como ya hemos dicho, el reino de Saba, que duró cerca de 14 siglos a partir del año 1000 a.C., y que floreció mucho antes del inicio de la historia escrita. El Antiguo Testamento ya lo menciona al referirse a la visita que Balquis, la reina de Saba, hizo al rey de Israel, Salomón, para ponerlo a prueba con sus enigmas. Al margen del relato que encontramos en las Sagradas Escrituras, es muy probable que la reina de Saba visitara al rey Salomón para estrechar sus relaciones comerciales. Ella controlaba la ruta del incienso, en el sur, mientras que él era el señor del comercio en el norte. Pero volvamos con los sabeos. Como ya hemos visto, gran parte de su fama se debía a la producción y al comercio de especias y aromas. Estas esencias, en particular el incienso y la mirra, son resinas de plantas que por sus particulares exigencias ambientales crecen tan solo en las costas meridionales de Arabia y en las septentrionales del Cuerno de África. Por tanto, además de la producción interna del sur del país, los sabeos también adquirían esas esencias en la vecina Etiopía para ampliar así, como buenos empresarios que eran, el volumen de sus negocios. De hecho, además de colocar esos productos en Roma, también consiguieron venderlos a los egipcios que los utilizaban en la momificación para preparar dignamente a sus difuntos para el viaje al más allá. No satisfechos de sus ya pingües ganancias, las incrementaron con el comercio, no menos provechoso, de objetos preciosos adquiridos en la India y Extremo Oriente, que luego revendían a los pueblos del Mediterráneo. Y ahora, tras haber desvelado el secreto de su éxito, seguiremos contándoles su historia. Para ello, nos desplazaremos hasta Siruá, o mejor dicho, hasta sus ruinas, para reencontrar la primera capital de los sabeos. El gran templo dedicado a Al-Maká, el dios Luna, domina el conjunto. Tal vez los 5 monolitos que vemos constituían originariamente el propileo, es decir, el pórtico anterior a las puertas del templo. La parte frontal fue destruida, mientras que el muro se ha completado con fragmentos modernos. Siruá, rodeada de montañas, descendía hasta el minúsculo Wadi Gada, que pronto dejó de estar en condiciones de satisfacer las necesidades hídricas de una población con un gran crecimiento. Por este motivo, hacia el siglo VIII a.C., los sabeos se trasladaron hasta Wadi Dana, de mayor caudal, y establecieron su capital en Marib, el enclave arqueológico más importante del Yemen, donde construyeron un imponente sistema de irrigación. En medio del desierto del Sayat, aparece como si de un espejismo se tratase la antigua Marib,
con los restos de las típicas casas torreón hechas de barro y apoyadas sobre una base de piedra, con pequeñas ventanas en las fachadas y rica en antiguos monumentos con inscripciones y decoraciones abeas. Marib surge a pocos kilómetros al este de la moderna capital yemení. En 1886, el arqueólogo alemán Glaser descubrió una antigua muralla perteneciente a la época del reino de Saba. Reconoció 8 de sus puertas entre los enormes bloques calcáreos apoyados sobre una base de piedras volcánicas cuadradas. Al igual que en otras muchas partes del mundo, también aquí los restos de antiguos monumentos fueron utilizados para levantar nuevas construcciones, como esta mezquita. Lo que queda de la antigua Marib está hoy habitado solo por 3 familias yemeníes, de las que forman parte estos niños. Marib es la reina de las ciudades, una diadema en la frente del universo. Así la describió el geógrafo griego Estrabón en el siglo I a.C. Otro ejemplo de ostentación de riqueza de los sabeos lo encontramos 6 kilómetros al sureste de Marib. Es el Mahram Balkis, que significa Templo de Balkis, la reina de Saba. Frente al templo se encontraba un patio oval cuyo eje mayor medía 100 metros y 75 el menor. En realidad fue construido alrededor del año 400 a.C., es decir, varios siglos después de que muriera la reina de Saba. En sus orígenes era conocido como templo de Awam y estaba dedicado al mencionado dios Luna, Al-Makah. La palabra Mahram, que significa templo del refugio, indica que el edificio sagrado gozaba de la condición de haram, o sea, tabú. Eso quiere decir que los perseguidos, con independencia de los motivos de la persecución, podían refugiarse en su interior y gozar de inmunidad territorial. Con los siglos, el viento y la arena se ha adueñado del templo y hoy tan solo podemos intuir la forma oval del muro. Al-Makah, el dios Luna, era el dios principal de los sabeos, junto con la diosa Sol, Shams, y su hijo, el dios Atar, que correspondía a Venus, cosa algo extraña para nosotros los europeos. Luna, Sol y Venus, a quienes rodeaban otros dioses menores como cielo, tierra y aire, eran las divinidades comunes a todos los pueblos semíticos. La preeminencia del culto lunar sobre el solar es fácilmente comprensible. En las regiones desérticas el sol causa sequía y aridez, mientras que la luna trae frescura y alivio. Los antiguos pueblos del sur de Arabia veneraban ciertas piedras, llamadas betilos, que simbolizaban, o mejor dicho, incorporaban, la divinidad representada por las máscaras que podemos admirar en el Museo de Saná. Pero volvamos con Al-Makah. En Marib hay otro templo dedicado a él, el Arsh Balkis, el trono de Balkis, la legendaria reina. Quedan en pie 5 pilares monolíticos de sección cuadrada, más un 6º pilar incompleto. Hace siglos, los sabeos levantaron aquí una presa ciclópea que dio fertilidad a estas tierras. Construida en el siglo VIII a.C. a caballo del Wadi Dana, cortaba en 2 la barrera montañosa del Balak. Poco queda para dar testimonio de aquella imponente construcción en parte excavada en la roca, solo las ruinas de las esclusas de los márgenes y los pilares laterales de apoyo. La presa regulaba el flujo de aluvión del Wadi Dana por medio de un sistema de cerca de 60 esclusas y desde allí el agua rica en limos fertilizantes era canalizada con el fin de irrigar 2 vastísimos territorios situados al norte y al sur de Marib, que el Corán denomina Jardín de la Izquierda y Jardín de la Derecha, dejando constancia así de la importancia que en ellos tenía la agricultura. Durante más de 1000 años, la presa, que superaba los 600 metros de longitud, hizo fértiles más de 300 kilómetros cuadrados de campos, alimentando a una población que, al parecer, alcanzaba las 300.000 personas. Se cultivaban sobre todo cereales, pero también vid, comino, lino, hacedera y sésamo.
Aún en la actualidad podemos ver una original prensa en la que se muele el sésamo para obtener aceite y que hoy, al igual que ayer, utiliza el dromedario como fuerza motriz. En esta zona existían incluso plantaciones de palmeras que en plena ruta del incienso eran un alivio para las caravanas que las atravesaban. En poco tiempo, la fama de Saba se extendió por todo el mundo civilizado, desde Roma hasta India. El comercio y los aranceles impuestos a las caravanas garantizaban a Saba una prosperidad que obviamente pronto fue envidiada tanto por los pueblos próximos como por los lejanos. De modo que a lo largo de los siglos, Saba debió sostener numerosas guerras contra los vecinos estados rivales que de hecho la tenían cercada. Roma intentó aprovecharse de esta situación de inestabilidad política y Augusto, en el año 25 a.C., tras haber conquistado Egipto, envió una expedición de casi 25.000 soldados bajo las órdenes de Elio Galo. Todo hacía pronosticar la enésima victoria romana. Un explorador local, pagado por Elio Galo, guió al ejército romano, pero en lugar de conducirlo a Marib, lo hizo vagar por el desierto durante 6 meses. De hecho, los romanos, diezmados por la sed y las enfermedades, fueron derrotados por el desierto. Imagínense la alegría que debieron sentir los supervivientes al ver las murallas de Yatil. Esta ciudad, la actual Barakish, se alzaba sobre una colina y estaba rodeada por una imponente muralla. Actualmente, en el interior de la ciudad tan solo quedan algunos pilares de los templos y varias torres vigía. Una de estas torres está unida por medio de un pasadizo subterráneo a un pozo de agua situado fuera del recinto amurallado. La leyenda narra que durante un asedio, la ciudad consiguió resistir largo tiempo gracias a este pozo. Pero cuando desde el exterior una perrita se introdujo en el pasadizo descubriéndolo a los asediadores, estos lograron conquistar la ciudad. Así es como Yatil tomó el nombre de la perrita, Barakish. Ocupémonos de nuevo de los romanos, los cuales, tras haberse recuperado en Yatil, comprendieron que no era conveniente lanzarse a una guerra contra estos pueblos en un terreno desconocido para ellos y tan inhóspito. Desvanecida la posibilidad de conquista, en el año 24 a.C., los romanos fueron conducidos, esta vez con precisión, hasta la costa, desde donde pudieron regresar a Roma. La rivalidad entre el reino de Saba y las tribus imiaríes, en cambio, duró casi otro siglo más, hasta que alrededor del año 50 después de Cristo, el poder alcanzado por los imiaríes era tal que controlaban casi por completo la parte sudoccidental de la península arábiga y la dinastía de Saba se extinguió. Pero fue un éxito efímero. Como a cualquier otro reino de la historia, también al reino de Imiar le llegó el declive, y fue inexorable, provocado por 2 causas igualmente importantes. La primera fue el descubrimiento del régimen de los monzones. Como ya hemos visto, la ruta de las especias llegaba hasta Marib procedente de India y China, tras recorrer las montañas del sur de la península arábiga. En el siglo I después de Cristo, sin embargo, el griego Hípalo logró comprender el régimen de los monzones. Estos vientos soplan en el Océano Índico en primavera y verano, de sur a norte, mientras que en otoño e invierno, cuando el mar atrae las masas de aire frío a causa de su temperatura más elevada, invierten su curso. A partir de aquel momento, los comerciantes romanos empezaron a aplicar a la navegación los nuevos conocimientos y aprendieron a rodear la península arábiga por mar, consiguiendo directamente los productos que deseaban sin necesidad de costosos intermediarios. Como prueba de ello, observen este mapa que indica todos los puntos del subcontinente indio en los que se han encontrado monedas romanas fechadas entre los siglos I y IV después de Cristo. Otro hecho que agravó la crisis comercial de la región fue la decisión que Teodosio adoptó en el año 395 después de Cristo de convertir el cristianismo en la religión del Estado. La nueva religión prohibía por ley la incineración de cadáveres, práctica en la que se usaba incienso y mirra. El comercio de estos productos recibió un último golpe en la profunda crisis económica producida tras la caída del Imperio Romano. No se contaba ya con los medios necesarios para el mantenimiento de las importantes obras hidráulicas que poco a poco fueron degradándose. En poco tiempo se produjo un cambio radical. El nuevo soberano, Du-Nawas, optó incautamente por convertirse al judaísmo e inició la persecución de las comunidades cristianas que se habían constituido en el país ya en el siglo IV. Los etíopes, fieles al cristianismo,
acudieron en ayuda de los perseguidos en el año 525, ocuparon el territorio y lo transformaron en virreinato etíope, influido profundamente por el cristianismo monofisita sostenido por Bizancio. Pero hacia el año 575, una nueva invasión, esta vez de los persas, incorporó la región al mundo islámico, al que aún hoy pertenece. Saná, la capital del estado, se transformó así en un destacado punto de referencia de una cultura que creó una espectacular forma de construir. En Shibam, al sur del país, podemos admirar mejor que en ningún otro lugar las nuevas y elaboradas estructuras arquitectónicas, cuyo estilo estuvo condicionado por los acontecimientos históricos. Fue precisamente la sensación de constante amenaza la que indujo a los yemeníes a dar a sus casas forma de torre. Las construcciones de este tipo no solo facilitaban la defensa, sino que proporcionaban una amplia perspectiva sobre el territorio circundante. Otra razón para construir las casas a lo alto en lugar de hacerlo a lo ancho fue la necesidad de dejar libre para el cultivo la mayor extensión de terreno posible. Para nosotros los occidentales, el ciclo ecológico que este pueblo ha adoptado es algo sorprendente. La economía, típicamente agrícola, proporciona alimento y material para la construcción. En efecto, los ladrillos que vemos están formados por una pasta obtenida mezclando paja y tierra que se deja secar al sol. El cemento está constituido por excrementos humanos y animales que también se utilizan para abonar la tierra. La civilización islámica ha producido aquí una arquitectura maravillosa de la que podemos admirar algunas obras maestras en los alrededores de la ciudad, como el Palacio de Dar al-Ayar, residencia de verano del imán Yahía a comienzos de siglo. Se trata de una joya arquitectónica tan rara y valiosa que en 1984 la UNESCO lanzó una campaña para su salvaguardia. Cada una de las 5 o 6 plantas de estos edificios está destinada a una función distinta, siguiendo un esquema que sitúa los establos y las letrinas en la planta baja y asciende hasta situar los dormitorios en la última planta, pasando por las habitaciones de invitados y las salas de estar. El pueblo yemení no ha perdido su tradicional gallardía. Un símbolo de ese antiguo orgullo es la jambía, el puñal curvo típicamente islámico que todo varón yemení recibe de sus padres al cumplir 14 años y que llevará al cinto durante toda su vida. La jambía puede ser más o menos valiosa según la posición social de su propietario, pero en todos los casos representa su dignidad como hombre. Otros rastros de las antiguas raíces de este pueblo, nacido del mito de los perfumes y de los aromas embriagadores, los encontramos en la difusión de los nuevos productos de estas tierras. El café, introducido por los invasores etíopes, que aquí encontró unas condiciones climáticas ideales y que en un principio se conoció en Europa precisamente con el nombre de una de las ciudades yemeníes que lo producía, Mocha, y el khat, menos conocido por los europeos. El khat se obtiene de un arbusto de hoja perenne cuyos brotes, que deben consumirse durante los 2 días siguientes a su recolección, se mastican y producen un efecto ligeramente estimulante. Su uso, aquí muy difundido, está regulado por la ley. Todo un mercado de Saná está destinado a él. Y precisamente aquí, sumergidos en este reino del comercio, tan insólito para nuestros ojos de occidentales, pero tan característico de la cultura yemení, nos abandonamos a las sensaciones, perdiéndonos por última vez en el mundo encantado de los perfumes de Oriente. Este es uno de los mercados de Saná, la capital del Yemen. Aquí, como en cualquier otra parte del mundo, se venden y se compran mercancías de todo tipo,
que proceden de los más diversos países y que producen riqueza, como por otra parte ha hecho siempre el comercio en todos los tiempos. Al igual que los yemeníes, ninguno de nosotros se pregunta el trabajo que ha costado hacer llegar hasta nuestra casa las mercancías que consumimos cotidianamente a bordo de aviones, barcos mercantes o camiones. Pero piensen en los esfuerzos que debían hacerse para transportar las mercancías hace 2.000 o 3.000 años, cuando los únicos medios con que se contaba eran pequeñas embarcaciones, asnos, caballos, bueyes o camellos, como en Asia. Y sin embargo, la importancia de las rutas de las caravanas fue tal que llegó a modificar la historia de muchos pueblos. Veamos las principales en este mapa. Eran itinerarios de miles de kilómetros, obviamente accidentados, por los que caravanas cargadas de mercancías de todo tipo iban y venían a lo ancho de todo el mundo entonces conocido. La ruta más larga era la de la seda, que hacia el siglo III a.C. partía de Luoyang, en China, y llegaba hasta Asia Menor y Macedonia. En el primer milenio antes de Cristo, los fenicios partían de Cartago e iban hasta Bretaña a buscar estaño, mineral que más tarde, tanto los romanos como los griegos, importaron para obtener el bronce, indispensable para la fabricación de armas y objetos diversos. Debía ser una auténtica aventura seguir la vía fluvial del Nilo, a través de la cual los egipcios importaban oro, marfil y pieles de animales procedentes de Sudán. Por su parte, los cartagineses atravesaban Mauritania siguiendo la ruta del oro para ir a buscar ese metal precioso a Senegal. Desde el actual Cantón y el Golfo de Bengala, partía la ruta de las especias, que los mercaderes recorrían atravesando el mar de Omán para luego ascender hasta Alejandría y desde allí hasta Roma. Pero 4 o 5 siglos antes, esta ruta se detenía en la región de Saba, de donde partía otra importantísima ruta de caravanas, denominada Ruta del Incienso. Los actuales mercaderes de Saná son, por lo tanto, descendientes de aquellos pueblos que supieron conseguir con el comercio de especias y la producción de incienso la riqueza que convirtió el reino de Saba en un lugar misterioso y legendario. El motor de este comercio era el dromedario, animal originario de Arabia. Puesto que es un animal que necesita poca agua, el dromedario permitía recorrer las rutas que atravesaban los desiertos de la península arábiga, como el terrible Rub al-Khali, facilitando el crecimiento y la prosperidad de los sabeos y de los nabateos de Petra, otra mítica ciudad caravanera, punto final de la ruta del incienso. Tiendo de Saná, la perla del Yemen. En su rico museo arqueológico están expuestas valiosas piezas que nos ayudarán a descubrir las raíces de estas gentes. Según la tradición, la ciudad fue fundada por Sem, hijo de Noé, que la llamó Medinat Sem, ciudad de Sem. Más tarde, su nombre pasó a ser Hazal, tal como la Biblia señala, y por último, Saná, la fortificada. Nómadas en un principio, en torno al cuarto milenio antes de Cristo se formaron nuevas estructuras sociales que propiciaron la estabilidad y, en consecuencia, el poblado, y se difundieron la agricultura y la ganadería. En las zonas más favorecidas por la geografía y el clima nacieron núcleos habitados. En el siglo XII a.C. se introdujo una nueva cultura, originaria tal vez de la denominada Media Luna Fértil, es decir, de Jordania Oriental e Irak Meridional. Fueron precisamente los recién llegados quienes impusieron el uso del dromedario, provocando con ello que la región asumiera un papel fundamental en la conexión entre China e India por una parte y los pueblos del Mediterráneo por otra. Retrocedamos hasta el año 1000 a.C. aproximadamente. 4 reinos coexistían a lo largo de las rutas comerciales disputándose su dominio. El más importante de ellos era, como ya hemos dicho, el reino de Saba, que duró cerca de 14 siglos a partir del año 1000 a.C., y que floreció mucho antes del inicio de la historia escrita. El Antiguo Testamento ya lo menciona al referirse a la visita que Balquis, la reina de Saba, hizo al rey de Israel, Salomón, para ponerlo a prueba con sus enigmas. Al margen del relato que encontramos en las Sagradas Escrituras, es muy probable que la reina de Saba visitara al rey Salomón para estrechar sus relaciones comerciales. Ella controlaba la ruta del incienso, en el sur, mientras que él era el señor del comercio en el norte. Pero volvamos con los sabeos. Como ya hemos visto, gran parte de su fama se debía a la producción y al comercio de especias y aromas.
Estas esencias, en particular el incienso y la mirra, son resinas de plantas que por sus particulares exigencias ambientales crecen tan solo en las costas meridionales de Arabia y en las septentrionales del Cuerno de África. Por tanto, además de la producción interna del sur del país, los sabeos también adquirían esas esencias en la vecina Etiopía para ampliar así, como buenos empresarios que eran, el volumen de sus negocios. De hecho, además de colocar esos productos en Roma, también consiguieron venderlos a los egipcios, que los utilizaban en la momificación para preparar dignamente a sus difuntos para el viaje al más allá. No satisfechos de sus ya pingües ganancias, las incrementaron con el comercio, no menos provechoso, de objetos preciosos adquiridos en la India y Extremo Oriente, que luego revendían a los pueblos del Mediterráneo. Y ahora, tras haber desvelado el secreto, los grandes descubrimientos de la arqueología. Hubo en la antigüedad un reino que nació y prosperó gracias al comercio y a la producción de especias raras y muy solicitadas. Incienso, mirra, esencias de sublime perfume. Esta es la historia de la región de Saba, de su legendaria reina, de un pueblo que prosperó gracias a su afortunada situación geográfica y al aprecio que los habitantes de las riberas del Mediterráneo sentían por sus productos. La historia de su declive, debido a un descubrimiento científico y a la implantación del cristianismo. Un pueblo y una región que los romanos llamaban Arabia Felix. Este es uno de los mercados de Saná, la capital del Yemen. Aquí, como en cualquier otra parte del mundo, se venden y se compran mercancías de todo tipo que proceden de los más diversos países y que producen riqueza, como por otra parte ha hecho siempre el comercio en todos los tiempos. Al igual que los yemeníes, ninguno de nosotros se pregunta el trabajo que ha costado hacer llegar hasta nuestra casa las mercancías que consumimos cotidianamente a bordo de aviones, barcos mercantes o camiones. Pero piensen en los esfuerzos que debían hacerse para transportar las mercancías hace 2.000 o 3.000 años, cuando los únicos medios con que se contaba eran pequeñas embarcaciones, asnos, caballos, bueyes o camellos, como en Asia. Y sin embargo, la importancia de las rutas de las caravanas fue tal que llegó a modificar la historia de muchos pueblos. Veamos las principales en este mapa. Eran itinerarios de miles de kilómetros, obviamente accidentados, por los que caravanas cargadas de mercancías de todo tipo iban y venían a lo ancho de todo el mundo entonces conocido. La ruta más larga era la de la seda, que hacia el siglo III a.C. es fácilmente comprensible. En las regiones desérticas el sol causa sequía y aridez, mientras que la luna trae frescura y alivio. Los antiguos pueblos del sur de Arabia veneraban ciertas piedras, llamadas betilos, que simbolizaban, o mejor dicho, incorporaban, la divinidad representada por las máscaras que podemos admirar en el Museo de Saná. Pero volvamos con Al-Makka. En Marib hay otro templo dedicado a él, el Arsh Balkis, el trono de Balkis, la legendaria reina. Quedan en pie 5 pilares monolíticos de sección cuadrada, más un sexto pilar incompleto. Hace siglos, los sabeos levantaron aquí una presa ciclópea que dio fertilidad a estas tierras. Construida en el siglo VIII a.C. a caballo del Wadi Dana, cortaba en dos la barrera montañosa del Balak.
Poco queda para dar testimonio de aquella imponente construcción en parte excavada en la roca. Solo las ruinas de las esclusas de los márgenes y los pilares laterales de apoyo. La presa regulaba el flujo de aluvión del Uadi Dana por medio de un sistema de cerca de 60 esclusas y desde allí el agua rica en limos fertilizantes era canalizada con el fin de irrigar dos vastísimos territorios situados al norte y al sur de Marib, que el Corán denomina Jardín de la Izquierda y Jardín de la Derecha, dejando constancia así de la importancia que en ellos tenía la agricultura. Durante más de 1000 años, la presa, que superaba los 600 metros de longitud, hizo fértiles más de 300 kilómetros cuadrados de campos, alimentando a una población que, al parecer, alcanzaba las 300.000 personas. Se cultivaban sobre todo cereales, pero también vid, comino, lino, hacedera y sésamo. Aún en la actualidad podemos ver una original prensa en la que se muele el sésamo para obtener aceite y que hoy, al igual que ayer, utiliza el dromedario como fuerza motriz. En esta zona existían incluso plantaciones de palmeras que en plena ruta del incienso eran un alivio para las caravanas que las atravesaban. En poco tiempo, la fama de Saba se extendió por todo el mundo civilizado, desde Roma hasta India. El comercio y los aranceles impuestos a las caravanas garantizaban a Saba una prosperidad que obviamente pronto fue envidiada tanto por los pueblos próximos como por los lejanos. De modo que a lo largo de los siglos, Saba debió sostener numerosas guerras contra los vecinos estados rivales que de hecho la tenían cercada, que obviamente pronto fue envidiada tanto por los pueblos próximos como por los lejanos. De modo que a lo largo de los siglos, Saba debió sostener numerosas guerras contra los vecinos estados rivales que de hecho la tenían cercada. Roma intentó aprovecharse de esta situación de inestabilidad política y Augusto, en el año 25 a.C., tras haber conquistado Egipto, envió una expedición de casi 25.000 soldados bajo las órdenes de Elio Galo. Todo hacía pronosticar la enésima victoria romana. Un explorador local, pagado por Elio Galo, guió al ejército romano, pero en lugar de conducirlo a Marib, lo hizo vagar por el desierto durante 6 meses. De hecho, los romanos, diezmados por la sed y las enfermedades, fueron derrotados por el desierto. Imagínense la alegría que debieron sentir los supervivientes al ver las murallas de Yatil. Esta ciudad, la actual Barakish, se alzaba sobre una colina y estaba rodeada por una imponente muralla. Actualmente, en el interior de la ciudad tan solo quedan algunos pilares de los templos y varias torres vigía. Una de estas torres está unida por medio de un pasadizo subterráneo a un pozo de agua situado fuera del recinto amurallado. La leyenda narra que durante un asedio, la ciudad consiguió resistir largo tiempo gracias a este pozo. Pero cuando desde el exterior una perrita se introdujo en el pasadizo, descubriéndolo a los asediadores, estos lograron conquistar la ciudad. Así es como Yatil tomó el nombre de la perrita, Barakish. Ocupémonos de nuevo de los romanos, los cuales, tras haberse recuperado en Yatil, comprendieron que no era conveniente lanzarse a una guerra contra estos pueblos en un terreno desconocido para ellos y tan inhóspito. Desvanecida la posibilidad de conquista, en el año 24 a.C., los romanos fueron conducidos, esta vez con precisión, hasta la costa, desde donde pudieron regresar a Roma. La rivalidad entre el reino de Saba y las tribus imiaríes, en cambio, duró casi otro siglo más, hasta que alrededor del año 50 después de Cristo, el poder alcanzado por los imiaríes era tal que controlaban casi por completo la parte sudoccidental de la península arábiga y la dinastía de Saba se extinguió. Pero fue un éxito efímero. Como a cualquier otro reino de la historia, también al reino de Imiar le llegó el declive, y fue inexorable, provocado por dos causas igualmente importantes. La primera fue el descubrimiento del régimen de los monzones. Como ya hemos visto, la ruta de las especias llegaba hasta Marib procedente de India y China, tras recorrer las montañas del sur de la península arábiga. En el siglo I después de Cristo, sin embargo, el griego Hípalo logró comprender el régimen de los monzones. Estos vientos soplan en el Océano Índico en primavera y verano, de sur a norte, mientras que en otoño e invierno, cuando el mar atrae las masas de aire frío a causa de su temperatura más elevada, invierten su curso. A partir de aquel momento, los comerciantes romanos empezaron a aplicar a la navegación los nuevos. El orador local, pagado por Elio Galo, guió al ejército romano, pero en lugar de conducirlo a Marib,
lo hizo vagar por el desierto durante 6 meses. De hecho, los romanos, diezmados por la sed y las enfermedades, fueron derrotados por el desierto. Imagínense la alegría que debieron sentir los supervivientes al ver las murallas de Yatil. Esta ciudad, la actual Marrakech, se alzaba sobre una colina y estaba rodeada por una imponente muralla. Actualmente, en el interior de la ciudad tan solo quedan algunos pilares de los templos y varias torres vigía. Una de estas torres está unida por medio de un pasadizo subterráneo a un pozo de agua situado fuera del recinto amurallado. La leyenda narra que durante un asedio, la ciudad consiguió resistir largo tiempo gracias a este pozo. Pero cuando desde el exterior una perrita se introdujo en el pasadizo descubriéndolo a los asediadores, estos lograron conquistar la ciudad. Así es como Yatil tomó el nombre de la perrita, Marrakech. Ocupémonos de nuevo de los romanos, los cuales, tras haberse recuperado en Yatil, comprendieron que no era conveniente lanzarse a una guerra contra estos pueblos en un terreno desconocido para ellos y tan inhóspito. Desvanecida la posibilidad de conquista, en el año 24 a.C., los romanos fueron conducidos, esta vez con precisión, hasta la costa, desde donde pudieron regresar a Roma. La rivalidad entre el reino de Saba y las tribus imiaríes, en cambio, duró casi otro siglo más, hasta que alrededor del año 50 después de Cristo, el poder alcanzado por los imiaríes era tal que controlaban casi por completo la parte sudoccidental de la península arábiga y la dinastía de Saba se extinguió. Pero fue un éxito efímero. Como a cualquier otro reino de la historia, también al reino de Imiar le llegó el declive, y fue inexorable, provocado por 2 causas igualmente importantes. La primera fue el descubrimiento del régimen de los monzones. Como ya hemos visto, la ruta de las especias llegaba hasta Marib procedente de India y China, tras recorrer las montañas del sur de la península arábiga. En el siglo I después de Cristo, sin embargo, el griego Hípalo logró comprender el régimen de los monzones. Estos vientos soplan en el Océano Índico en primavera y verano, de sur a norte, mientras que en otoño e invierno, cuando el mar atrae las masas de aire frío a causa de su temperatura más elevada, invierten su curso. A partir de aquel momento, los comerciantes romanos empezaron a aplicar a la navegación los nuevos conocimientos y aprendieron a rodear la península arábiga por mar, consiguiendo directamente los productos que deseaban sin necesidad de costosos intermediarios. Como prueba de ello, observen este mapa que indica todos los puntos del subcontinente indio en los que se han encontrado monedas romanas fechadas entre los siglos I y IV después de Cristo. Otro hecho que agravó la crisis comercial de la región fue la decisión que Teodosio adoptó en el año 395 después de Cristo de convertir el cristianismo en la religión del Estado.